Buenas tardes, me permito informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este viernes 7 de enero. Los días 10 y 11 de enero, personal de salud de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del estado recibirán la vacuna de refuerzo contra el coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras que al personal que atiende las áreas COVID de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis el 12 y 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Las vacunas refuerzo que se aplicarán al personal de salud de los hospitales públicos y privados que atienden área COVID pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca. También continúa la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida, proceso que se llevará a cabo hasta el domingo 9 de enero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 54 pacientes en hospitales públicos. 71.286 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es de 79.347. Hoy se detectaron 267 nuevos contagios de coronavirus, 82 en Mérida, 34 en Valladolid, 23 en Progreso, 20 en Tizimín, 15 en Canacín, 10 en Junucmá, 9 en Nacanqué, 8 en Motul y Tixcocop, 5 foráneos, 5 en Tecash, Ticul y Umam, 4 en Maxcanú y Susilá, 3 en Concal y Cuncunul, 2 en Temozón, Baca, Cacalchen, Izamal, Muxupip, Peto y Tzucacap, 1 en Xixuluc Pueblo, Jalachó, Jocabá, Ixil, Zacalum, Sinanché, Tinum, Tixmehuac, Guaymas y Yobaim. De los 79.347 casos positivos, 640 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 48.421, Valladolid, 4.019, Canacín, 3.099, Tizimín, 2.037, Progreso, 2.035, Umam, 2008, Ticul, 1786, Junucmá, 1036, Tecash, 1035, Motul, 904, Maxcanú, 668, Izamal, 629, Acanqué, 517, Tixcocop, 421, Peto, 407, Concal, 391, Oxcuzcap, 351, Temozón, 344, Chemash, 319, Tinum, 272. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro, 90, Juan Pablo II, 78, Chuburná de Hidalgo, 70, Francisco de Montejo, 36, Ciudad Cauquel, 34, Los Héroes, 33, Las Américas, 30, Pacaptún y Pensiones, 24, Mulsay, 20, Yucalpetén, Pinos del Norte, 17, Maya, 13, Cordemex, Vergel 3, 12, Jesús Carranza, Brisas del Norte, 11, Polígono 108, Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas, 10. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 48.421 personas contagiadas de coronavirus, que viven 12.541 en la zona norte, 11.906 en la zona oriente, 4.763 en la zona centro, 7.461 en la zona sur, 11.750 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, un hombre y una mujer de 63 y 72 años de edad. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.
Residían en Mérida y Progreso. En total son 6.495 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.512 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 54 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, licenciada. Continuaremos informando todos los días por este medio. Gracias.